Buenas tardes, reanudamos la sesión en esta jornada de tarde y tenemos como primer ponente a don Federico Gutiérrez Solana. Es uno de los discípulos eminentes y prominentes del profesor Elices. Es ingeniero de caminos, realizó aquí sus primeros años de investigación, después fue hacia la Universidad de Cantabria, donde fue director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, vicerrector de varias cosas, y en estos momentos, desde hace ya unos cuantos años, es rector de la universidad, así que es un honor tenerle aquí y bueno, escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Perdonar la voz porque ya no sé yo dónde está. Lo primero que quiero es dar las gracias por tener esta oportunidad de estar aquí en un día que es una fiesta para todos. Yo creo que probablemente, desde luego, lo que diga no tiene ninguna importancia porque no estará a la altura de lo que estamos hoy celebrando, y sin embargo lo que sí quiero que quede patente es el agradecimiento. Agradecimiento a todos por darme la oportunidad de estar aquí y poder expresar de alguna manera la contribución de una persona, bueno, yo diría que sumamente importante para este país, y por otro lado el agradecimiento a Manolo por lo que es y lo que será siempre para todos, ¿no? Bueno, ya yo creo que no estaba en esta sala desde que leí mi tesis, así que no sé si me tiemblan las piernas desde entonces, cuando el director de la escuela leyó el veredicto y se le olvidó decir que era cum laude, porque dijo que con unanimidad era bastante, pero a mí eso no me lo habían contado y dije, joder, no puede ser, después de tanto trabajar, aquí me han dejado sin cum laude, que no le dejan a nadie. Pero bueno, vino Miguel Ángel Astiz y me dijo, tranquilo Fede, que es cum laude. Así que bueno, yo creo que con las gracias a Manolo, lógicamente, también hay que seguir dando las gracias a mucha gente de los que estáis en la primera fila. Bueno, también, como ha dicho Ignacio, pues la vida te lleva por distintos caminos y al final, pues últimamente, yo no hablo de ciencia de materiales, hablo de estas cosas y hablo de cómo el desarrollo pues está ligado a una correcta y una adecuada gestión del conocimiento, de por qué desde la generación del conocimiento la sociedad lo que necesita es que haya una transferencia adecuada de todo ello para ponerlo en valor y para que la sociedad, digamos, progrese, ¿no? Y de alguna manera el entender que todo esto, la inversión de la sociedad hacia el futuro es precisamente en hacer esto. Y entonces, bueno, lógicamente hoy no era el día de empezar así, pero sin embargo luego pensé, creo que sí es el día de empezar así, porque si alguien hizo esto desde antes del año 70, pues es Manolo. Y entonces creo que el modelo que todo el mundo hoy entiende que tienen que hacer las instituciones, entonces lo hacían los pioneros y lo hacían las personas que pusieron por encima de todo su convicción personal a lo que era la situación en aquel momento. Y esto fue Manolo, ya digo, no estamos hablando del año 1990 siquiera, estamos hablando del año 1970, yo entré en la escuela y me encontré a un profesor de física que nos dio una conferencia magnífica, y el que estaba sentado a mi lado, después de que Manolo dijo, bueno, y haciendo esto se aprueba, pues me dijo, no te preocupes que lo dicen todos los años, pero aquí no aprueba nadie. Pero sí, yo creo que sí se enseñaba y sí se formaba, y Manolo empezó a hacer esto hace, ya digo, 38 años, 40 años, cuando de alguna manera rompió con una inercia absolutamente estéril en la Universidad Española, entonces me imagino, o al menos en la escuela. Entonces, yendo ya a lo que me habéis pedido, que ya digo, no tendrá ningún valor, porque además desde la perspectiva de mi trabajo diario, pues al final es que uno vive un poco al ritmo de miles de cosas y por lo tanto sin la necesaria tranquilidad de hacer algo digno. Lo que sí, al final Manolo lo que ha hecho es trabajar en todo eso que hemos dicho, teniendo y poniendo a los materiales, digamos, como una referencia en lo que es el desarrollo de la sociedad. Y esto lo que quiere decir es, como sabéis, que bueno, los materiales, y probablemente esta mañana habéis visto cosas de estas, porque las personas que han hablado pues realmente sí que
de alguna manera lo hacen con la autoridad para ello. Pues hablamos de abrir nuevos horizontes en los diseños, pensando fundamentalmente en la capacidad de los materiales, la mejora de diseños existentes y por lo tanto desarrollo, como hablábamos, o nuevas aplicaciones. En todos estos años hemos vivido la aparición de nuevas aplicaciones que provienen del correcto uso de los materiales en otros ámbitos donde en aquellos momentos pues no podíamos imaginar, o seguir mejorando lo existente digamos, con el uso de nuevas prestaciones y por lo tanto con el desarrollo de los materiales adecuados para que estas prestaciones sean alcanzadas, como puede ser los trabajos a alta temperatura necesarios para que las centrales térmicas de última generación pues puedan alcanzar la eficiencia que se necesita. Entonces, y volviendo como siempre al principio, hay que basar toda la gestión del conocimiento primero en conocer, en generar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Y aquí estamos ligando dos disciplinas que continuamente saldrán a colación, que son la ciencia de materiales, donde se va a estudiar el material en sí mismo, donde va a permitir, si queréis, ese conocimiento básico de lo que es el material, desde el por qué alcanza la estructura que alcanza y cómo esa estructura está ligada a sus propiedades, y luego cómo todo esto lo podemos aplicar. Y por lo tanto la aplicación que deriva del hecho de esa propiedad pues también está ligada lógicamente con el conocimiento para manipular el modificar la estructura, y por lo tanto se liga continuamente en una especie de hélice virtuosa lo que es el conocimiento y la aplicación, conocimiento y aplicación, conocimiento y aplicación. Así que de alguna manera, y esto es un esquema, la ciencia de materiales apoyaría la ingeniería de materiales y todo eso apoyaría la innovación y volvería al triángulo del principio, que es donde me muevo ahora cómodo. Pero no hay que insistir por ahí, sino que tenemos que seguir hablando un poco de aquello que de alguna manera Manolo nos ha ido enseñando y nos ha hecho referentes, ¿no? Entonces, los materiales, sin embargo, tienen, digamos, ya hemos visto sus aplicaciones, y sin duda aquellos aspectos en donde se ha trabajado más en esta escuela y luego en todas aquellas personas que de ella derivamos ha sido en los aspectos de su estructura o su valor estructural, su valor resistente, su valor mecánico. Y por lo tanto esto está asociado a algo que la sociedad necesita, que es la seguridad, pero hay que tener en cuenta que para garantizar esa seguridad están los materiales, pero los materiales tienen los defectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso condiciona su rotura y eso condiciona la pérdida de esa seguridad. Y de ahí aparece que es fundamental conocer por qué se rompen, cuáles son los mecanismos, cómo se basan esos mecanismos en lo que es su estructura. Por lo tanto, ciencia básica o ciencia, digamos, básica aplicada. Y a partir de ello, cómo aplicamos todo esto para que no se rompan, porque necesitamos realmente seguridad, a pesar de que toda estructura tiene defectos. Y realmente necesitamos esas estructuras seguras, porque si no, o estamos dependientes de ellas, estamos colgados de ellas. Bien. La razón podríamos plantearla exclusivamente en términos económicos, y aquí bueno, pues hay un dato, digamos, de pulgar, como hablan los americanos, del que el 10% del PIB de una sociedad avanzada se pierde como consecuencia de los daños de los componentes de estructuras. Es decir, hay una situación de eficiencia en la sociedad importante derivada de la falta de previsión como consecuencia de las roturas de sus sistemas, pero lo que es más importante, es decir, aunque solo fuera por una, es que puede causar la pérdida de vidas humanas o causa la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, estamos ante una situación de absoluta preferencia en el análisis que tenemos que abordar. Y de ahí aparece, bueno, pues un concepto que es la integridad estructural, es decir, concebir que todos los sistemas resistentes, estructuras, componentes, pues garantizan esa situación de seguridad que requiere la sociedad. Y eso se basa en una disciplina, la mecánica de la fractura, que poco a poco iba creciendo, y en el año 70 de alguna manera tuvo un impulso en España como consecuencia de los trabajos de Manolo.
Y esto lo podemos ejemplarizar, si se quiere, un poco también dentro del otro esquema, es decir, con independencia de los grandes ámbitos en los que estamos hablando, de ciencia e ingeniería, aparecen herramientas que conjugan ambos campos y que son los que potencian y movilizan preferentemente la situación. Entonces, hablemos un poquito de mecánica de fracturas. Sin duda habréis hablado hoy mucho y no sé si por lo tanto será redundante, pero al fin y al cabo, y en un aspecto muy divulgativo que todos conocemos, lo único que tiene en cuenta es conocer o tratar de conocer qué sucede cuando en un material aparecen esos defectos que estamos hablando, y de alguna manera sabemos que a partir de esa situación ya no importa tanto el contexto general, sino una situación muy local, que es el frente de la fisura. Y por lo tanto hay que conocer qué sucede en ese frente, porque condiciona todo lo demás. Acabamos de polarizar el problema, el gran problema de un sistema, a sus puntos singulares. Y esa singularidad necesita un tratamiento específico, y de esa singularidad pues surge todo un análisis que básicamente lo que relaciona son tres campos: lo que es el material como parte fundamental en cuanto a su resistencia ante esa situación, que lógicamente es una resistencia local y que de alguna manera también hay que tener en cuenta, y luego lo que se aporta desde el punto de vista macro, que son la situación tensional, las solicitaciones que está soportando y los defectos intrínsecos que tiene. Y el análisis comparativo entre ambas situaciones establecerá las bases para entender cuándo una situación es segura, cuándo no, cuándo podemos estar hablando de una situación bajo condiciones de integridad estructural. Entonces aparecen de nuevo los dos frentes, quizá, y esto por una forma mía de trabajar, entiendo que la parte más ligada a los aspectos básicos se liga a la microestructura, se liga a los micromecanismos, se liga a entender cómo funciona el material en ese rango corto de la proximidad de un defecto, bien sea fractura, bien sea fatiga, bien sea cualquier situación que esté condicionando la rotura previsible, y frente a ello hay que analizar qué sucede, cuál es la solicitación, cuáles son las condicionantes que la parte externa al material están forzando, incluyendo dentro de esa parte externa, lógicamente, las condiciones de forma, las condiciones formales, las condiciones de defecto y, lógicamente, las solicitaciones, que son las que conjugan la definición de los campos. Bueno, estos conceptos hay que ser o fundamentan una aplicación experimental y una aplicación también ingenieril, si se quiere, y una aplicación, por tanto, al diseño directamente, por lo tanto al desarrollo, y requiere un salto importantísimo, y es pasar de las condiciones de laboratorio a las condiciones reales, y por lo tanto saltos de escala, salto de condiciones, es decir, cómo somos capaces de hacer desde lo pequeño, entender qué es lo que va a suceder en lo grande, qué condicionantes tenemos para llevar a esta situación bajo condiciones de seguridad y demás. Y todo esto, digamos, es en lo que se basa el análisis de la mecánica de fractura y la integridad estructural, cuyo desarrollo histórico paralelamente, y voy a hacer un pequeño paréntesis en toda la presentación, pues ha sido realizado a lo largo de prácticamente de un siglo, desde que en 1913 Inglis estudió el efecto de las fisuras en la tensión de rotura bajo estas condiciones de un comportamiento en un material frágil. Luego vinieron las aportaciones de Griffith trabajando en el ámbito de la energía de rotura, vinieron situaciones que yo siempre comentaba Manolo, de los barcos Liberty, el por qué habían roto, cómo se empezaron a analizar las situaciones de rotura, los trabajos ya desde el punto de vista de los campos asociados a los defectos de Williams, y empiezan a aparecer aplicaciones a ámbitos que se trataban de otra manera, como puede ser el tema de la fatiga, con la ley de París, que hoy en día pues prácticamente sigue siendo el referente de lo que es un diseño en fatiga. Más tarde empieza a aparecer los problemas derivados de eso que hemos dicho, es decir, las condiciones de laboratorio, las condiciones locales, las condiciones teóricas no tienen que ver nada con la situación real. Hay que introducir el análisis plástico, aparecen los estudios derivados de la mecánica de fractura elastoplástica,
aparece la integral J, aparece otras formas de abordar los problemas, teniendo cada vez más presente cuál es la realidad del material en esa situación que condiciona su rotura. Y a partir de todo ello, ya en 1970 empiezan a aparecer los primeros procedimientos de evaluación de integridad estructural que tienen la base en toda esta situación. Y a partir de ello, pues lógicamente todo el desarrollo en los últimos tres decenios o los últimos 30 años vienen asociados ya al desarrollo de todas estas bases que se fundamentaron en estos estudios que planteo. La pregunta es si queda algo por investigar, es decir, uno que después ya en los 30 últimos años pues aparentemente se va creciendo, pero bajo las condiciones de partida, y sin embargo nos encontramos que en el año 2004 siguen existiendo las mismas roturas que existieron y que dieron origen a los primeros análisis en los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sigue quedando mucho trabajo por hacer para mejorar desde la microestructura hasta la macroestructura todo lo que está relacionado con los problemas de integridad estructural, y incorporando algo de alguna manera que la ingeniería de materiales ahora potencia claramente, y que si volvemos a aquel segundo triángulo ya de materiales en el que yo hablaba, el que podemos jugar a hacer ingeniería con la propia composición, con la propia estructura del material para alcanzar situaciones mucho más favorables a su comportamiento que permiten posteriormente la adecuación de mejores diseños. Bien, la mecánica de fractura da origen, por tanto, a ese análisis que es la integridad estructural. Aparecen, ya he mencionado previamente, desde los años 70 un montón de normativa, o una serie de normativa que va cobrando peso, sobre todo en aquellos ámbitos como pueda ser el nuclear, en donde la responsabilidad de las estructuras, de la responsabilidad de los componentes, hace necesario una visión mucho más precisa de la realidad de los procesos de rotura, y por lo tanto a partir de ello aparecen toda esta normativa que tiene su sentido no solo en analizar las condiciones, vamos a decir, de fallo, o en un momento dado las condiciones de prolongación de vida de una situación, o la evaluación de cómo están las estructuras en servicio, sino lógicamente también en las condiciones de diseño de partida. Es decir, la realidad de los componentes ya se establece no solo con que los componentes van a estar diseñados de una determinada manera, sino que ineludiblemente esos componentes, por el hecho de su procesado, por el hecho de su diseño, por el hecho de la ejecución del diseño, van a tener que postularse con unos defectos de alguna manera existentes, y que en función de la calidad de todo el sistema tendremos que definir bajo qué tamaño, si se quiere, van a afectar a la condición global de la situación. Hay trabajos que al final poco a poco han ido buscando el compilar todo el conocimiento existente, tratando de ponerlo en valor de aplicación directamente a esta forma de trabajar. Uno de ellos ha sido el proyecto FITNET, que es el proyecto europeo que trata de buscar la normativa propia, de forma que, amparándose en todo ese conocimiento, defina cuáles son las condiciones de trabajo ante la integridad estructural, bien sea en procesos de fractura, bien sea en procesos de fatiga, bien sea en procesos donde la fluencia está condicionada o está condicionando el resultado final por la propia existencia de defectos, es decir, fluencia combinada con el crecimiento de defectos, o bien sea por situaciones de deterioro global, como pueda ser procesos de corrosión pura o de corrosión asistida bajo condicionantes mecánicos. Entonces, todo ello, lógicamente, al final pues establece la existencia de procedimientos, la existencia de anejos de cálculo, de anejos que soportan la posibilidad de uso de todo este conocimiento, y también amparándose en el análisis de casos prácticos, de ejemplos tutorizados, para que el diseñador utilice todas estas herramientas de forma
mucho más amable, por así decir. Es decir, el acercamiento del conocimiento hasta su aplicación de la forma más próxima posible. Y pongamos algunos ejemplos para terminar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando digamos, de lo que se puede hacer hoy con todas estas técnicas. Pues tenemos que tener en cuenta entonces cuáles son las limitaciones que se establecen cuando queremos aplicar todo este conocimiento a la realidad. En principio, una limitación con que nos encontramos siempre es que la caracterización del material bajo las condicionantes normalizadas conforme están definidos, pues realmente es imposible con los tamaños de material que se tienen o con la disponibilidad del material. Entonces aparece, por ejemplo, el determinar cuáles son las características del material utilizando pequeñas muestras, bien con el uso de probetas reconstruidas. Esto es una técnica que actualmente se está utilizando en el ámbito de la energía nuclear, donde se están aprovechando las probetas que se pusieron en su momento en las cápsulas de las centrales ya con unos ciertos años, y esas probetas se usan no con el fin del que estaban pensadas, o sino bien digo, con el fin de lo que estaban usadas, que es seguir la energía de rotura mediante probetas Charpy, por ejemplo, simplemente la evolución del comportamiento en tracción del material fragilizado, y los elementos residuales de ensayar esas probetas se pueden seguir utilizando porque no han quedado dañados en el proceso de ensayo y se pueden incorporar a otras probetas de tal manera que estas nuevas, a través de procesos de soldadura cuidados que no afectan el resultado del comportamiento global, permiten caracterizar el material de forma mucho más adecuada para el diseño, teniendo en cuenta los defectos. También en este sentido se están utilizando probetas de tamaño muy pequeño, de forma que a partir del comportamiento que se establece con ellas permitan también generar ese comportamiento del material equivalente al que establece la normativa. El ensayo, un ejemplo de todo ello es el ensayo Small Punch, que bueno, ha tenido muchas aplicaciones ya, fundamentalmente buscando correlaciones de tipo estadístico prácticamente, y que sin embargo ahora mismo está avanzando ya con el hecho de utilizar probetas fisuradas que simultáneamente aplicadas con la misma tecnología, lo cual en estos momentos nos permite medir, como un ejemplo sin más, cuál es la tenacidad del oro en sus condiciones de uso en joyería, ¿no?, frente a aplicaciones o el conocimiento que pueden tener los joyeros de tipo artesano, que no tienen para nada en cuenta este tipo de comportamiento. También se puede analizar situaciones que son críticas, no solo considerando que un sistema se pueda romper, sino que si se rompe la fisura la tenemos que parar, porque si no se para puede ser una catástrofe tremenda. Entonces hay condicionantes para analizar cuáles son las situaciones de parada de fisura que condicionan o que permiten un buen diseño. Y para eso es preciso hacer ensayos experimentales que normalmente hasta hace poco pues requerían de grandes instalaciones, grandes muestras de material que justificaran variaciones en la temperatura a lo largo de los paneles que se estaban ensayando y que permitieran entender bajo qué condiciones térmicas una fisura paraba. Todo esto con un análisis adecuado se permite o puede finalmente llevarse a escala de laboratorio y tener las mismas situaciones trabajando, ya digo, experimentalmente desde una escala mucho más accesible y por lo tanto con soluciones posteriormente ingenieriles asociadas. También hay que analizar o pensar cómo podemos trasladar a situaciones estructurales con unas geometrías muy condicionantes lo que se ha obtenido en laboratorio con otro tipo de geometrías y otro tipo de condiciones de confinamiento claramente diferentes que condicionan la situación final. Si lo hacemos así, lo lógico es que nos encontremos con situaciones claramente seguras, es decir, o sobredimensionadas, porque sabemos que hemos ido perdiendo precisión en el análisis y por lo tanto tenemos que ir garantizando la seguridad en base a la incertidumbre del proceso. Por lo tanto, como veis aquí en un diagrama
de fallo. El punto dentro de ese diagrama significa el ámbito de rotura de una muestra que proviene de una geometría como la que veis ahí, frente a las situaciones, digamos, límites de diseño que establecen las condiciones de integridad estructural. Es decir, como veis, una situación de un margen de seguridad que es proporcional a las distancias de aproximadamente 2, y no solo eso, sino que las condiciones que de alguna forma de esta manera se establecen como de rotura vienen muy próximas a lo que es el ámbito frágil, cuando en la realidad es que tenemos unas roturas muy dúctiles y, digamos, con mecanismos fuera de lo que corresponde a esa situación del análisis. Por lo tanto, no solo el elevado margen de seguridad, sino el error en la predicción del mecanismo de rotura, bueno, de alguna manera estamos perdiendo, nos hace perder eficacia en lo que es el diseño. Adecuadamente trabajando con todas estas cosas, teniendo en cuenta cuáles son los factores del confinamiento, cómo los podemos corregir, pues podemos encontrar situaciones que permiten modificación de la normativa para tener en cuenta todos esos condicionantes de confinamiento y llevarnos la predicción a una situación con una seguridad, digamos, más ajustada, pero además sabiendo que estamos ajustando ya perfectamente las condiciones de rotura que se presentan en la realidad. Por lo tanto, de alguna manera, buscando y trabajando para perfeccionar el análisis de la integridad de los sistemas. Bueno, esto también permite abordar nuevos retos, como pueda ser los procesados adecuados para seguir incrementando las capacidades de diseño y las limitaciones de diseños anteriores, como puede ser la sustitución de uniones roblonadas por soldadas en paneles de aluminio para elementos de aeronáutica, lo cual requiere el conocimiento preciso de qué sucede en las condiciones de soldadura bajo situaciones de materiales disimilares, y cómo se comporta el sistema ante estas situaciones y demás. También, lógicamente, se pueden abordar extensiones de vida de componentes en servicios postulando ya los defectos y teniendo en cuenta bajo qué condiciones esos defectos van a crecer, pero esto también permite otras aplicaciones singulares, como este es un caso real. Esto es una central en España que, a la hora de irse montando en el análisis de la recepción de los equipos, de una serie de tubos del sistema de refrigeración, pues se encontraron una serie de defectos provenientes simplemente de una mala praxis en lo que es la soldadura y una mala praxis en lo, bueno, si se quiere, combinado al proceso de transporte que vino por mar, y con lo cual se encontraron una serie de problemas de corrosión bajo tensión que, en unión de las tensiones existentes como consecuencia de la soldadura mal realizada y de la fragilidad del elemento establecido, pues generó estas fisuras. Bueno, ante la recepción de esto, lo que hacía era justificar la existencia. Se hizo una prueba de carga y apareció una nueva rotura y nada más. Es decir, teníamos en total 3 fisuras en un sistema de mucho dinero y sobre todo con la necesidad, digamos, de reemplazarlo todo si no había otra solución. Bueno, ¿qué se puede hacer entonces? Pues lo que se puede hacer es entender que hay fisuras, porque no hay manera, digamos, de detectar si había más o menos, pero lo que sí es cierto es que de haberlas tenían que ser menores que las que ya habían roto, por lo cual lo que sí se puede es plantear la existencia de roturas de ese tamaño y a partir de ahí aplicar todo el conocimiento de lo que es la integridad estructural. De esta manera lo que se puede establecer son unos tiempos de vida que, si coinciden con las expectativas de tiempos de vida en referencia a lo que se espera del componente, pues permite justificar el mantener ese equipamiento o no, o tenerlo que sustituir. Bueno, de alguna manera esto, trasladado tan rápidamente, entendéis que es un análisis, bueno, pues suficientemente grosero para parecer así, pero con el trabajo adecuado permitió justificar precisamente esta situación y evitar que se cambiara todo el equipamiento interno de este sistema, lo cual pues de alguna manera justifica el valor del conocimiento
bien aplicado ante términos de eficiencia, si que se quiere, de diseño. Bueno, esta situación se prolonga a otros estados. Yo creo que todos conocemos situaciones como esta, que unos u otros laboratorios hemos vivido, de diagnosticar fallos debido a situaciones de seguridad o digamos elementos que garantizan la seguridad de los operarios, a situaciones donde la rotura de implantes, por ejemplo, condiciona la vida de las personas. Este es el caso de un diagnóstico del fallo de un implante de cadera, y donde, una vez realizado, queda claramente manifestado que con los defectos preexistentes detectados simplemente en un análisis fractográfico y el análisis de integridad estructural, con 70 kilos de peso de una persona y la frecuencia del andar de la misma, justifica su rotura en el tiempo acaecido, en el orden de 4 meses. Un ejemplo que sin duda aquí se conoce, es decir, también de rotura de componentes que condicionan la seguridad de otros componentes mucho más importantes y por lo tanto de vidas humanas. Y así podríamos seguir hablando, donde la ciencia de materiales, la ingeniería de materiales, mecánica de fractura, integridad estructural o otros ámbitos va generando aplicaciones y aplicaciones novedosas que lógicamente permiten el desarrollo de la sociedad o permiten ir mejorando sus condiciones incluso ambientales, como puede ser el trabajo en hormigones reciclados, o como puede ser el trabajo en el ámbito del conocimiento de los materiales vivos, de los biomateriales, trabajo que de alguna manera, de nuevo, en el aspecto mecánico ha sido pionero el profesor Elices. Trabajos con materiales compuestos diseñados específicamente para determinadas aplicaciones, desarrollos de infraestructuras teniendo en cuenta las nuevas solicitaciones que se puedan tener, como es el tren de alta velocidad, y digamos ajustando el material adecuado bajo las condiciones adecuadas de diseño a todas las prestaciones en todo tipo de componentes, y en fin, un sinfín de aplicaciones, de tal manera que las podríamos todas ellas ir analizando, ir entendiendo desde el impulso de las personas. Y voy a concluir porque me dice Ignacio que acabe, así que yo creo que llegamos a tiempo de decir que todo esto en España, en donde yo creo que tenemos un valor, somos un valor referencial en este campo, sin duda, tiene un origen nucleante y difusor, y este origen nucleante y difusor se llama Manuel Elices. En muy primeros años 70 tiene sus primeras publicaciones internacionales, y Manolo supo no solo hacer esto por él, sino consolidar un grupo de trabajo en esta escuela. Y voy a empezar solo por los primeros, por aquellos que confiaron en él de partida, y sí, están hoy aquí todos ellos: Vicente, Miguel Ángel, Jaime, Andrés, y luego seguimos muchos más. Ya no he puesto puntos suspensivos porque tendríamos que rellenar cientos, ¿no? Ya me ha dicho, no puedo, no tengo tiempo. Pero lo que es importante es que no se conformó con esto. Manolo no se conformó con hacer un grupo, con consolidar un grupo fuerte, sino que empezó a apoyar y a colaborar con otros grupos emergentes en este campo, en campos afines, en tratar de trabajar con ellos, en formar núcleos más sólidos. Así apareció por aquí el CEID, con ellos empezó a colaborar, apareció gente de la Universidad de Oviedo, empezaron a trabajar conjuntamente, y con eso y con todas estas cosas aparece en el año 84 el primer encuentro del Grupo Español de Fractura. Ya veis la foto, éramos unos cuantos, un puñadito bueno, yo diría de discípulos y un maestro, y después de 25 años, esta es la foto en la que a esta foto ya faltamos unos cuantos que nos íbamos yendo los días anteriores, es decir, ya no tenemos ni tiempo para estar los 3 días o los 2 días y medio que dura el encuentro, sino que esto bueno, pues ha crecido y ha crecido y ha crecido, y esta es al menos la representación mínima de todo lo que realmente somos. Más de 2.000 trabajos presentados en estos 25 encuentros, más de 2.500 investigadores presentando trabajos en ellos, más de 10 grupos consolidados, no he querido contarlos, pero desde luego más de 10,
y otros tantos emergentes, todos ellos conectados, haciendo red, colaborando internamente, alrededor de 100 tesis doctorales, numerosos premios nacionales e internacionales, no solo del grupo de Manolo, sino de todos aquellos derivados de todo ello. Y al final, no solo trabajar para transferir desde esa perspectiva, sino también involucrar el conocimiento y la metodología del conocimiento a ámbitos más amplios y hacer, yo diría que una de las mejores versiones de lo que es la ingeniería de materiales en España desde 1995 en esta escuela. Sin duda, basado como siempre en el conocimiento y en el rigor de la aplicación de ese conocimiento. Así que podríamos estar, bueno, pues estableciendo ahora, como cualquier charla, conclusiones a la misma, decir, bueno, pues lo importante que es esto, lo importante que es lo otro, pero yo creo que de todo esto, es decir, hay dos hechos importantes. Uno es el que la sociedad tiene que entender la importancia del conocimiento, pero sobre todo que lo importante de todo ello es las personas, y que las personas son las que gestionan ese conocimiento, que es importante que las instituciones sepan aglutinar el esfuerzo de las personas, apoyarlos y de alguna forma potenciarlos, pero que sin las personas no se hace nada. Y por lo tanto creo que la única conclusión que queda aquí a decir desde la perspectiva de la ciencia española, de la ingeniería española, de la sociedad española, es gracias a Manuel Elices, y desde la perspectiva ya mucho más próxima de un amigo es gracias Manolo.